con el analista político Israel Quino, a quien ya le damos la bienvenida y ya lo tenemos en pantalla. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta hora de la mañana. Víctor Almeida te saluda. Estimado Víctor, muy buen día, agradecido por el contacto. Nosotros somos los agradecidos por contar con tu presencia en cada una de las entrevistas a las que accedes. Y bueno, en esta oportunidad para hablar, lo principal, la cuarentena se tiene que respetar totalmente hasta el próximo 10 de mayo, pero habría esta cuarentena dinámica a partir del lunes 11. Así es, Víctor, estamos ahora en un escenario próximo porque se veía venir esta extensión de las medidas restrictivas, cuando menos 2 semanas se ha proyectado, lo decíamos aquí en Católica Televisión, hace más de una semana que era previsible extender las medidas de cuarentena y restricciones en todo el país, toda vez que la curva de contagios todavía está siendo considerable. De aquí en adelante lo que nos resta, y es el principal desafío, ver la forma en la que ingresamos en la cuarentena dinámica. Ya algunas regiones en el país, unas regiones de países vecinos, ¿no? También están tomando medidas interesantes. La situación no es nada alentadora, sin embargo, para los países con los que tenemos fronteras, por ejemplo, Brasil, más de 40,000 contagiados, tenemos a Perú, más de 6,000, Argentina, 2,800, Chile, más de 6,000, solo Paraguay tiene una cantidad extremadamente reducida de contagios con 129, y por ello también en Paraguay se le está denominando la cuarentena inteligente, el hecho de flexibilizar las medidas. En Bolivia se le va a denominar la cuarentena dinámica, y en virtud de esto el gran desafío va a estar en el rol que jueguen las autoridades subnacionales de las entidades territoriales autónomas. ¿Cuál es el escenario en este momento a partir del informe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud? 50 municipios en todo el país son los más afectados, ¿no?, de los 9 departamentos. ¿Qué dice el decreto supremo reciente? Que en virtud a los informes que se generen de los municipios, en coordinación con las sedes departamentales, se van a poder considerar las medidas de flexibilización a partir del 11 de mayo. Y esto tiene que ver necesariamente con lo que vayan a definir los reportes de nivel de contagio, y en virtud de eso se determinará las regiones con riesgo alto, moderado y medio. Muy bien, hacías referencia a lo que está sucediendo en Paraguay. Es uno de los países que tiene menos casos a nivel Sudamérica, pero es el que ha tomado medidas más drásticas. Una de ellas es la suspensión total de las actividades escolares hasta fin de año. ¿Y tú crees que acá se debería hacer algo similar? Porque por el momento se tiene que hasta el 31 de mayo está suspendido. Estoy totalmente convencido de que el Ministerio de Educación debe tomar una decisión en virtud a las condiciones de nuestra realidad, ¿no? Justamente tú le mencionabas, Paraguay ha suspendido el año escolar. ¿Qué necesitaríamos nosotros si se quiere optar por una decisión no solamente similar, sino adecuada a este proceso de decisiones en razón de la educación escolarizada en el país? Primero tenemos una ley que establece 200 días calendario respecto a la educación escolar. Una ley puede ser modificada. El hombre está hecho para la ley, no la ley para el hombre. El hombre puede modificar, los legisladores pueden modificar esta condición de 200 horas y transformarlas en 200 horas, no necesariamente de asistencia física en clases, puede ser asistencia virtual, y en virtud de eso el primer elemento legal, el primer impedimento legal se resolvería modificando la ley 070. El segundo elemento, ya hemos visto medidas también que está tomando la empresa nacional de telecomunicaciones, otorgando una serie de paquetes accesibles al pueblo boliviano, ¿no?, para que pueda conectarse vía estas aplicaciones de educación virtual, y en virtud de eso compensar estas horas de enseñanza. Es cierto, no se va a poder compensar al 100% lo que significa una atención, una educación personalizada a la educación virtual. Eso es cierto. Sin embargo, ¿qué preferimos decidir? ¿Que se priorice el derecho a la educación
o se priorice el derecho a la vida de nuestros niños. Entonces, este es un desafío mayúsculo del Ministerio de Educación y creo que una decisión, quizás no de suspender totalmente el año escolar, pero otorgar las condiciones por las cuales los menores asuman y si se quiere, legalice esta modalidad virtual que ya se están ejecutando en unidades educativas privadas y se otorguen todas las condiciones para el sistema de educación fiscal y de convenio en el país, también puede ser factible. Hay que priorizar el derecho a la vida antes que el derecho a la educación en este tiempo de pandemia y es lo que necesitamos. Hay prioridades, hay ponderación de derechos. ¿Qué derecho debe prevalecer? ¿Qué derecho es más importante? Entre la educación y la vida, por supuesto que el derecho a la vida. Ningún papá va a exponer a sus hijos a enviarlos a las unidades educativas. Así disponga el Ministerio de Educación y conociendo todavía los índices de contagios en el país, va a ser un error que se disponga aquello. Ya hubo un intento hace un par de semanas, ¿no? Se decía de parte de la autoridad en educación que había una posibilidad de que se retorne en mayo, e inmediatamente finalizando ese mismo día rectificó su pronunciamiento y estamos a la espera. La situación es todavía muy complicada en el país y si el Estado no subvenciona este tipo de factores como para que se retome o se legalice o se otorguen las mejores condiciones para la educación virtual, tanto escolarizada para unidades educativas privadas como para el sistema fiscal, yo creo que todavía es un desafío importante para esas autoridades, ¿no? Perfecto, Israel, te agradecemos por dispersar estas dudas y también analizar un poco cuál es el sistema en este momento, todo lo que está sucediendo, cuáles son las medidas que se están tomando y bueno, se podría hablar todo un día de estos temas, pero bueno, el tiempo es corto y te agradecemos por haber aceptado la entrevista. Agradecido, Víctor, expresar mi solidaridad con las familias de esos 1.110 pacientes en todo el país que en este momento están combatiendo esta gran batalla para vencer el coronavirus. Esperemos que así sea y que vengan mejores días para nuestro país. Bendiciones, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, el abrazo a la distancia a Israel Quino, analista político, que estuvo hablando sobre estos temas. Tenemos muchos temas también para poder hablar con él, será en otra oportunidad. Nosotros tenemos que continuar con más. Y precisamente haremos una breve pausa. Quédese ahí que enseguida regresaremos con mucha más información y entretenimiento. Esta es su revista Buenos Días.